El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay una pregunta que atraviesa toda la vida humana, aunque no siempre nos atrevemos a decirla en voz alta. ¿Cómo se llega a Dios? Hoy vamos a mirar de cerca a un discípulo que hizo esa pregunta sin rodeos. Tomás, el que se atrevió a dudar antes de creer. Y descubriremos que Jesús no lo condenó por preguntar, sino que le respondió con una de las declaraciones más profundas de todo el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una lección sobre el testimonio fiel, sobre la duda que estorba y la duda que sirve, y sobre un Cristo que se deja tocar para que creamos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 23 titulada Tomás. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, los versículos 14 al 16, el capítulo 14, versículos 5 al 8 y el capítulo 20, versículo 24 al 29 y capítulo 21, versículos 1 al 2. Y el texto abreo para esta lección se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 27, que lee de la siguiente manera. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. Buscamos reflexionar sobre la enseñanza que afirma que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y también buscamos reflexionar sobre cómo dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra no hace bien, pero la duda con método de investigación científica es de utilidad para la investigación. Y en el día de hoy no tenemos vocabulario, pero queremos dar lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Así que les invito a que busquemos nuestras Biblias o nuestras revistas y tengamos esta lectura. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 11, versículos 14 al 16. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Juan capítulo 14. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Damos gracias a Dios por su palabra que ha sido leída en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que ciertamente ministra nuestras vidas y te pedimos que a través de la misma seas tú hablando a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, oh Dios, y te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén, amén.
Bueno, mis queridos hermanos, estamos aquí en esta lección 23 que estamos trabajando el personaje de Tomás. Y antes de resucitar a Lázaro, dice el texto bíblico que Jesús estuvo con sus discípulos, una conversación que nos deja ver cómo Jesús enfrenta la muerte, pero de igual manera la duda y ese temor humano que siempre está presente ante eventos desconocidos o eventos que pueden suceder. Y en medio de ese relato aparece el personaje de Tomás. Tomás era uno de los discípulos de Jesús. Tomás era un discípulo sincero que ciertamente Tomás vemos un hombre que no ocultaba sus temores y tampoco finge una fe que aún no entiende, ¿verdad? O que aún no tiene. Y la lección de hoy, vamos a ver que se recorren 4 momentos en la vida de Tomás, de este discípulo de Jesús. Número 1, vemos ese ofrecimiento de morir junto a Jesús, esa pregunta honesta sobre el camino. Nos presenta también su incredulidad ante el anuncio de la resurrección y su confesión de fe ante el Cristo resucitado. Y todo esto para mostrarnos que el Señor no rechaza al que duda con sinceridad honesta, sino que se acerca a Tomás, a este hombre que tiene tantas dudas, con mucha paciencia, hasta que convierte Jesús esa duda en una confesión y en un testimonio hermoso de verdad. Así que vemos aquí cómo el Espíritu Santo abre el entendimiento de este hombre y le pedimos al Señor que a través de esta lección el Espíritu Santo de igual manera abra nuestro entendimiento mientras nos disponemos a escuchar y meditar sobre la palabra del Señor acerca del tema y la vida de Tomás en estos 4 eventos. Bueno, vamos al análisis de la Escritura. Miren, el capítulo 11 de Juan, los versículos 14 al 16, nos presentan ese llamado a creer y lo que es también la sombra de duda, ¿verdad? Y el capítulo 11 de Juan narra lo que se conoce como la séptima y culminante señal del Evangelio en Juan, que es la resurrección de Lázaro. El Evangelio de Juan nos presenta varias señales, ¿verdad? Y esta es la séptima y última señal que se presenta en el Evangelio de Juan. Y aquí vemos entonces cómo la resurrección de Lázaro en cierta manera anticipa lo que sería la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando el Señor declara Lázaro ha muerto, fíjense que lo hace, dice el texto claramente, en otras palabras, en contraste quizá con el lenguaje que se había usado momentos antes de llamar la muerte de Lázaro como un sueño, ¿verdad? Y entonces aquí esta expresión que sus discípulos entendieron de forma literal y no espiritual es la que se da. Y este juego, ¿verdad?, entre el sentido literal, el sentido espiritual, es un recurso hermoso que vemos dentro del Evangelio de Juan. Aquí vemos a los personajes que están con Jesús, que malinterpretan las palabras de Jesús y toman esto en un sentido, vamos a decirlo así, llano, ¿verdad? Y no quizá en el sentido profundo que Jesús se lo está expresando. Y vemos esa tensión, ¿verdad?, que está constante en Juan, ¿verdad?, entre el sentido literal y el sentido espiritual. Y vemos esa tensión que lo que hace es que invita a cada lector a buscar un significado mucho más profundo. Y aquí sirve un propósito hermoso, y es que pienso que Dios nos deja ver que Dios no oculta la verdad para confundir, sino para que profundicemos la fe de quien la recibe. Y vemos el texto que dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Fíjense que esto no significa que Jesús se alegrara de la muerte de Lázaro, sino que la ausencia de Jesús iba a permitir
que la señal de la resurrección de Lázaro quedara meridianamente clara y que no hubiera ninguna otra explicación que no fuera que Lázaro había sido resucitado por el poder de Dios a través de Jesús. Así que esto era importante, esto era importante porque esta enseñanza que Jesús les está dando a sus discípulos es bien importante porque les deja saber a los discípulos que realmente Él era el Hijo del Dios viviente. Y hoy esta enseñanza es muy importante también para nosotros porque nos deja ver a través de este evento de Lázaro que cuando Dios parece tardar en responder quizá una oración que es urgente, esa demora no significa que Dios está indiferente a nuestro dolor y a lo que está sucediendo, sino que muchas veces ese espacio es el que nosotros necesitamos y de igual manera es el espacio donde Dios está preparando una manifestación de su gloria que va a ser mucho más grande de lo que nosotros hemos pedido o estuviéramos pidiendo. Y frente a esa expectativa de vida que Jesús alberga, Tomás, que se le conoce como el dídimo, que en griego significaba mellizo, ¿verdad? Tal como en arameo, que es teoma. Fíjense que responde con una, vamos a decirlo así, quizá con una fatalidad conmovedora, ¿verdad? Vamos también nosotros para que muramos con él. Y es la primera vez que el cuarto evangelio, o sea Juan, presenta a este discípulo y el retrato que traza aquí anuncia vamos a decirlo así, ese arco completo de su caracterización, ¿verdad? Del fatalismo leal de este versículo, vemos que entonces pasa a una confusión sincera en el capítulo 14 de Juan y vemos quizá en este mismo arco, ¿verdad? De la incredulidad de Juan, de la incredulidad de Mateo en el capítulo 20 de Juan, y vemos entonces finalmente esa confesión en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que es la confesión más alta de todo el Evangelio, donde hay esta confesión de que Jesucristo ciertamente es el camino, la verdad y la vida. Y este sobrenombre mellizo, ¿verdad? Resulta prácticamente apropiado porque en Tomás podemos decir que conviven dos mitades de una misma persona, ¿verdad? Uno que tiene una lealtad muy fuerte, muy firme, pero también en ese mismo personaje hay uno que tiene una duda que es muy profunda. Y en ese sentido, ¿verdad? Obviamente en ese sentido figurado, Tomás vemos que es una persona sincera, creyente, pero a la misma vez es una persona que tiene sus dudas, es una persona que tiene sus preguntas. Y para él era importante conocer, más allá de cualquier duda, quién era este Cristo. Y de esta manera esto ayudaría a que él se comprometiera de manera completa al Señor. Así que la duda no la podemos ver como algo malo, la duda la podemos ver como algo necesario para ir profundizando en nuestra fe. Es esa duda sincera, esa duda que va en búsqueda del conocimiento, no esta duda que lo que busca es tengo mi duda, no voy a buscar nada y se mantiene quizás sin ese deseo de buscar y de profundizar. No, la duda nos lleva a nosotros a crecer en la fe, a profundizar más en la palabra, y eso nos va a llevar a la larga a tener un conocimiento y una madurez mucho más profunda de la que teníamos. Por eso es que me encanta también el libro de Romanos, cuando nos dice que es necesario que nosotros renovemos nuestro pensamiento, ¿verdad? Todos los días, para que aprendamos y comprendamos cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y entonces vemos aquí en el capítulo 14, donde
hay una conversación que ocurre en el aposento alto y ocurre después de lo que es la resurrección de Lázaro y obviamente unos eventos antes de lo que es la crucifixión de Jesús. Y Jesús había dicho que iba a preparar lugar para sus discípulos, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Entonces vemos aquí a Tomás que le pregunta, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a conocer el camino? Y fíjense, esto no es una señal de incredulidad, sino vemos que es un ejemplo quizá de fe que busca entender. Y podemos entender, ¿verdad?, que Tomás no abandonara aquel lugar de la sala, y podemos entender que Tomás no dejara de seguir a Jesús. Y esto es bueno, ¿verdad? Y vemos aquí que se da entonces este diálogo con Cristo, donde esa duda que tiene Tomás comienza a resolverse. Y pienso que esta lección es importante y tiene un valor grandísimo, porque es la duda, esta duda que se lleva a Cristo en oración y en comunidad. No podemos verla como enemiga de la fe. Por el contrario, la duda que se lleva a Cristo en oración y en comunidad es amiga de la fe. No podemos ver esto de otra manera. Sin embargo, aquella duda que se guarda en silencio, aquella duda que lo que hace es alejarnos del Señor, sí, esta duda es enemiga de la fe. Entonces vemos la respuesta de Jesús, que es una de las expresiones más hermosas, que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ciertamente aquí vemos que habla de un solo camino, no muchos caminos, sino el camino. Y esto nos recuerda cuán importante era para los cristianos o los primeros cristianos el camino de Jesús. Y de hecho, en el libro de los Hechos se le llamaba a los primeros cristianos los del camino. Así que vemos entonces que estamos hablando de no un conjunto de ideas sobre cómo llegar a Dios, sino estamos hablando de una persona en quien se llega a Dios por el acceso al Padre, porque mantiene una comunión real, una comunión relacional con su Padre Celestial. Y por eso es que Cristo es el camino, ¿verdad? Porque Cristo de igual manera es la verdad, porque ciertamente es la fidelidad de Dios que se ha hecho carne, que se ha encarnado. Y obviamente la vida, que vemos que es la misma palabra con la que el Evangelio de Juan abre su Evangelio, que dice, en él estaba la vida. Y ciertamente esto nos deja ver que la vida de calidad divina y eterna no es esta vida biológica, ¿verdad? Estamos hablando de una vida eterna, una vida en abundancia, que es la que Jesús está hablando y es la que Él representa. Entonces vemos en el versículo 7 una clave cristológica que dice, si me conoceréis, también a mi Padre conoceréis. Y existe entre el Padre y el Hijo una identidad, ¿verdad?, de esencia que no anula la distinción de personas, ¿verdad? Estamos hablando de conocer a Cristo, es conocer verdaderamente a Dios, porque ciertamente en Él y solo en Él Dios se ha revelado plenamente a través de Jesús. Y por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, esa petición de Felipe, obviamente lo que deja ver es este anhelo humano, que es un anhelo muy real y, mire, muy antiguo. Y obviamente dice este mismo que llevó a Moisés, este anhelo humano a pedir, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Y a la vez entonces deja ver que Felipe todavía no había comprendido lo que Jesús acaba de explicar. Por lo tanto, la encarnación es precisamente la respuesta de Dios a ese anhelo. El conocer a Dios, el que Dios se muestra en su gloria, se da completo en esa revelación humana a través de Jesucristo. Y esa es la respuesta de Dios a ese anhelo del ser humano de conocer. Entonces, vemos este Padre amoroso que se ha hecho visible en el Hijo, en Jesús. Y vemos entonces también a un Tomás y un Felipe que cada uno a su manera, ¿verdad?, procesan este misterio
desde diferentes ángulos, ¿verdad? Uno va preguntando por el camino y el otro pide ver el destino, pero ambos reciben la misma respuesta, que es Cristo mismo. Entonces, en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículos 24 al 29, vemos este proceso de una persona incrédula que pasa a la confesión. Y vemos que el capítulo 20 de Juan hay apariciones y esto tiene un propósito, ¿verdad? Y es que estaban dirigidos a una generación de creyentes que, a diferencia de los primeros discípulos, nunca iban a tener acceso físico al Cristo resucitado. Por eso la bienaventuranza del versículo 29 no se dirige simplemente a Tomás, sino a cada persona que está oyendo y a cada lector del Evangelio. Y obviamente hoy a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el texto no explica por qué Tomás estaba ausente cuando Jesús apareció, y esa mención, ¿verdad? En sí misma pienso que puede ser instructiva, porque Dios no siempre explica nuestras ausencias, y la comunidad de fe, ¿verdad? No debe estigmatizar el que por providencia, por circunstancia, Tomás quedó fuera del momento. No tiene que ver nada con su incredulidad, es que ciertamente no estaba. Entonces vemos a este Tomás que, cuando no puede participar de esta experiencia, de esta aparición, pues tiene una exigencia, ¿verdad? Yo necesito ver las heridas, tengo que meter el dedo, ¿verdad? En la mano en el costado. Y esto que está diciendo Tomás ciertamente no contradice esa devoción de él que estaba viviendo. Más bien confirma este doble carácter. ¿Se acuerda que hablamos, verdad? De mellizo. Uno que realmente tiene una lealtad y que le apasiona a Jesús, pero a la misma vez tiene esta insistencia en búsqueda de evidencia. Así que vemos que en el versículo 26, 8 días después, dice que los discípulos se reunieron otra vez, y esta vez sí Tomás estaba con ellos. Y vemos que se da esto. ¿Y qué sucede? Vemos aquí que la duda de Tomás no se resuelve desde el aislamiento. Y esto es importante. Sino que la duda de Tomás se resuelve dentro de una comunidad que está reunida. Tomás, lo más que me encanta es que, a pesar de las dudas que pueda tener, Tomás permaneció en comunión con sus demás hermanos, con sus hermanos discípulos. A pesar de lo que estaba viviendo, ¿verdad? Tenía sus dudas que aún no estaban resueltas. Y es allí, en medio de la iglesia, esta iglesia que está reunida en comunión, donde Cristo se le presenta. Fíjense que ningún creyente que dude debería alejarse de la iglesia. Porque es a través de la comunidad de fe de la iglesia donde el Señor se manifiesta, especialmente a aquellos quienes todavía tienen esta lucha por creer. Así que, si hay duda, mantente en la comunidad de fe en la iglesia. No dejes de congregarte, porque es en la comunión de los hermanos y hermanas donde allí Cristo se va a revelar, y allí toda sombra de duda se va a disipar. Entonces vemos que se da el evento donde la puerta estaba cerrada y Jesús aparece. Así que vemos un cuerpo resucitado de Jesús que atraviesa puertas cerradas y, sin embargo, conserva las heridas de la cruz para que pueda ser tocado por Tomás. Así que ciertamente, cuando yo leo esto, nos deja ver de esta resurrección de Jesús, que tiene dos rasgos importantes: una que es corporal, real y en continuidad con el cuerpo crucificado, pero a su vez transformado mucho más allá quizás de las categorías físicas ordinarias, ¿verdad? Y entonces ciertamente esto quizá es coherente con lo que Pablo decía, el cuerpo espiritual en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que no se trata entonces de un fantasma ni de una mera aparición espiritual, sino la aparición del mismo Jesús, que ha sido resucitado y glorificado por el Padre. Entonces vemos que este Jesús llega y le dice paz a vosotros, le dice shalom, y entonces vemos que se da este saludo, y entonces Jesús cumple esa promesa donde dice: mi paz os doy.
y es la paz que la cruz ha comprado con Dios. Y cuando Jesús invita a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, no seas incrédulo sino creyente. Fíjense en que Tomás no necesita completar el examen. Antes de tocar, vemos que cae de rodillas y confiesa, Señor mío y Dios mío. Y esa es la confesión cristológica, yo pienso que más alta del Evangelio de Juan. Y vemos ahí que se cierra este arco perfecto, ¿verdad? Donde vemos, ¿verdad?, que se da en el principio del Evangelio de Juan. Él era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y con esta confesión personal entonces de Tomás, Señor mío y Dios mío, vemos entonces que se cierra ese arco, ese círculo, y eso es hermoso. Entonces, cuando esto se da, vemos entonces que las dudas de Tomás murieron y nace entonces el Tomás de la fe. Por lo tanto, la respuesta de Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron, traslada el fundamento de la fe, de la prueba quizá ocular, al testimonio confiable de los apóstoles que se ha transmitido hoy en las Escrituras. Y esta es la bienaventuranza que nos alcanza a cada uno de nosotros hoy. No hemos visto las manos ni el costado del Cristo, sin embargo, mediante el testimonio fiel de quienes sí lo vieron, podemos nosotros creer y ser llamados dichosos por el Señor mismo. Y el capítulo 21 de Juan, para culminar, vemos en el epílogo del Evangelio que Tomás aparece de nuevo junto al mar de Tiberias entre los demás discípulos, y ahí se nombra a Simón Pedro, a Natanael, los hijos de Zebedeo y otros. Y la mención de Tomás después de esta confesión en el capítulo 20, pienso que a nivel narrativo tiene un significado muy sólido, ya que no se le identifica por su duda, sino por su lugar donde ha sido restaurado dentro de una comunidad apostólica y su misión. Así que la tensión de mellizo que atravesó toda su historia de lealtad y duda, ¿verdad?, ahora encuentra una solución. Fíjense, no en el aislamiento, sino en el permanecer junto al Señor, el Cristo resucitado, y en la comunión de sus demás hermanos discípulos de Cristo. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Si tenemos entonces una palabra de oración pidiéndole al Señor que así, en medio de las dudas que podamos tener, podamos permanecer en la fe, unidos al Cristo resucitado y a su vez juntos en una comunidad de fe que nos va a ayudar a aclarar cualquier duda que podamos tener. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por darnos a conocer a Cristo, tu Hijo y Señor nuestro. Por Él conocemos que nos amas y estamos aprendiendo a servir a tu nombre y amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a seguir creciendo en la fe y sirviendo en tu obra conforme a tu buena voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.